Bueno, pues hoy hicimos un pare en la semana porque los tenemos acostumbrados a que nos vemos los domingos. Mi nombre es Victoria Ramírez. Estamos en conexión con Argentina, México. Esperaría yo que con Venezuela, esperaría yo que con otras partes del mundo y con España. Mi amigo Richo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado, como siempre, de estar por ahí compartiendo estos minutos, este tiempo, este espacio, esta realidad, esta divinidad, por no decir esta unidad. Y juntos, vibrantes, presentes como siempre, para hablar y comunicar acerca de lo que es el fortalecimiento energético vibracional y sobre todo después de esta experiencia ya de años, ya después de muchos cientos y cientos y cientos de fortalecimiento, hoy, bueno, hablar acerca de y explicar a la gente que no solamente ayudamos a otras personas, sino también cómo nos vemos nosotros mismos, a vibrar de una manera diferente, a co-crear de una manera diferente, mucho más consciente. Bueno, pues, ¿qué les contamos? Les contamos que para este 2023 ya no solamente nos van a ver a Richo, a Carlos y a mí, sino los que están dentro del chat de la comunidad se pudieron haber dado cuenta que ya cada día de la semana está liderado por un profesional que levantó la mano en el 2022 y dijo, no estoy constante en la comunidad, me he dejado ver desde el 2021 que arrancamos la experiencia como promesa victoria y quiero seguir aportando. Entonces, vamos a volver, o ya estamos escuchando nuevamente los audios de Stephanie Estrada, que es nuestra canalizadora de ángeles maravillosa, nuestra amiga que estuvo en una gran temporada con los Cuatro Fantásticos. Creo que fue de los primeros que dijo, sí, voy a estar. Y vuelve esta vez con la canalización y con todo lo que ya sabe de constelaciones. Y Carlos va a estar ahora más visible desde su rol como médico naturópata. Y próximamente vamos a ver a nuestra querida Marita France, en su rol de Master Reiki. La van a escuchar. Ella se está lanzando al agua. Van a ver. Ella me dice, a mí me dejan permiso para hablar y yo hablo mucho y no dejo que nadie hable. Bueno, vamos a ver cómo frenamos, cómo vamos calibrando cositas y vamos a ir fortaleciendo a la comunidad en emprendimientos, en esa idea de negocios que dejaste detenidos en pandemia, que puede ser que en este 2023 con la aceleración de las redes y con todo lo que se viene, pues vas a necesitar mucho apoyo para que no te quedes atrás y seas tan o más visible que nosotros en el mundo holístico. Y habiendo hecho esta introducción, pues vamos a hablar de lo que más nos gusta y es de fortalecimiento energético vibracional. Lo vamos a hablar desde la mirada muy particular de nosotros, los que siempre estamos en servicio. Como lo dijo Rizzio, vamos a estar hablando de cómo ha impactado nuestras vidas. Ya llevamos, amigos, si no estoy mal, si llevamos ya, vamos a cumplir 3 años de haberlo elegido. Sí mismo, 3 años, creo que en el mes de, bueno, creo que hemos cumplido 3 años en el mes de noviembre, si no me equivoco. Entonces, sí, creo que en el mes de noviembre o el mes de Ah, diciembre hemos cumplido 3 años, exacto. porque Ajá. fue justamente, creo que antes de la pandemia o justo con la pandemia, por ahí yo creo que empezó todo este movimiento energético en esta nueva ola. Y fue muy divertido porque para los que no nos recuerdan mucho, ya hemos hecho varias explicaciones de qué es ese método, a qué lo puede diferenciar o igualar método Joen, qué mitos y qué creencias se tienen de lo que es el método que realmente no lo es. Y ha sido divertido, pues porque el avance en nosotros, ustedes lo han visto en las redes
quizás unos más visibles que otros de mayor permanencia, con mi amigo que se lanzó a hacerlos en vivo en YouTube. Yo a mí todavía debo confesar que no he pagado la primiparada haciendo fortalecimiento en YouTube. Creo que me da miedito todavía. A mí me da miedo, yo soy humana. Estoy viviendo esta experiencia en este cuerpo y me da miedo lanzarme a hacer en vivos en YouTube, sobre todo de fortalecimientos. Sin embargo, una de las primeras preguntas que yo quisiera que contestáramos, que nos lo dejaron en un formulario, en un formato que hicimos en su momento es, ¿hay un impacto en tu salud cuando haces fortalecimiento energético, Rich? Pues definitivamente sí, y esto es inequívoco. Y siempre ocurre. Es decir, con esa rotundidad ya me atrevo a hablar, porque es así. Muchas veces, yo creo que es importante, sobre todo para la gente que nos ve, que entienda que todo es energía. Todo forma energía. Es decir, somos un cuerpo físico, somos tejidos, órganos, estructuras, sistemas que están conformados por células, pero es que las células están conformadas por diferentes organelos y todos estos organelos están conformados por partículas más pequeñas que se llaman átomos, y estos átomos están formados por partículas aún más pequeñas que se llaman partículas cuánticas. Y todo son partículas cuánticas. Realmente estas partículas cuánticas lo que más abunda es el éter, es la que conforma todo esto. Entonces, desde este punto de vista, todos estamos formados de lo mismo, todos somos energía. Y la energía responde a comandos energéticos. La energía siempre responde, todo es energía. Por eso se dice, y muchas veces no entendemos, que nosotros estamos creando nuestra propia realidad, porque simplemente el universo siempre nos está respaldando. Por eso cuando digo que nuestra salud se ve impactada cada vez que hacemos un fortalecimiento, es un rotundo sí. Pero no solamente se puede ver impactada para lo positivo, sino que también se puede ver impactada para lo negativo. Y esto es importante que la gente lo comprenda. No solamente cuando hacemos un fortalecimiento aquí online y decimos agujeros negros, este montón de comandos energéticos que siempre nos escucháis hablar, estamos fortaleciendo. En nuestra vida diaria, cuando hablamos, cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción emite una vibración. Y esa vibración es un comando energético, es una orden energética que estamos emanando, que estamos transmitiendo, que estamos vibrando, y eso nos fortalece o nos debilita. Hablando en términos energéticos, todo fortalece o te debilita. Por eso trabajamos tanto toda la parte de neutralidad, para fluir, para soltar, para estar alineados con esa energía del campo. ¿Por qué? Porque siempre me habréis escuchado decir que el universo nos respalda, que todo lo que nos ocurre siempre es para nuestro mayor aprendizaje, que siempre es para nuestro mayor bien. Conectados desde ese punto de vista o viendo las cosas desde esa perspectiva, pues nosotros lo que tenemos que hacer es siempre fluir, fluir con el campo. Y muchas veces entramos en resistencia por nuestra propia mentalidad, por nuestros propios miedos, y esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos los días. Cada vez que criticamos, cada vez que enjuiciamos, cada vez que nos enfadamos, cada vez que nos vamos al pasado y nos acordamos de momentos que no nos gusta recordar, pero que no nos damos cuenta que gracias a esos momentos estamos viviendo el ahora. Cada vez que nos perdemos en esos laberintos del futuro, en esa multidimensionalidad y en esos múltiples futuros que podemos entender, pues muchas veces estamos decretando, creando debilidades y fortaleza. Por eso hoy es importante que todo el mundo entienda que todos somos fortalecedores o debilitadores, y que no solamente un fortalecimiento
que hacemos nosotros, pues, porque esto es como el que aprende una técnica. Nosotros aprendemos una técnica y fluimos con esa técnica. Pero con el tiempo, o en mi caso, luego Victoria dará su opinión, nos hemos dado cuenta que todas las técnicas funcionan y lo que es importante es que la técnica sea, que tú te adaptes a la técnica y que tú como energía fluyas con esa técnica. Muchas personas bueno, ¿y por qué mezclas esta técnica con otra técnica? Yo le digo, bien. Yo le digo, ¿por qué? Porque es un estado de fluir, es un estado de conciencia donde fluimos en el momento del fortalecimiento. Porque sí es verdad que hay unas bases, que hay unos principios básicos, pero es eso, principios básicos y a partir de ahí fluyes con la energía. Lees el campo mórfico, lees el campo cuántico y a partir de ahí se desarrolla pues multiplicidad de fortalecimientos, multiplicidad de perspectivas del mismo asunto. Por eso ningún fortalecimiento es igual que otro y el fortalecimiento que escuchas hoy te va a funcionar de una manera y mañana te va a funcionar de otra manera totalmente diferente porque cada instante, cada no sé cuántos segundos según Access, estamos cambiando. Y esto es lo maravilloso, que no existe solo una técnica, sino que existen muchas técnicas, por eso a veces hacemos Grabo Voy, por eso conectamos con ángeles, con arcángeles, con el creador, es decir, infinidad, nos enraizamos con la madre tierra, hacemos solo método Yuen, solo fortalecimiento vibracional, a veces son mantras vibracionales, es decir, existe multiplicidad de formas energéticas de fortalecer y también de debilitarnos. Así que es importante tener en cuenta este concepto, porque siempre hablamos de fortalecimiento, pero también, como todo en la vida es dualidad, existe la capacidad de debilitarnos a nosotros mismos. Cuando no te estás fortaleciendo y no trabajas la neutralidad, el estar centrado, equilibrado, alineado y nivelado, pues sencillamente estás debilitándote a ti mismo. Y esto lo hacemos de manera automática porque los seres humanos, y esto seguramente lo habréis escuchado también alguna vez, no estamos hechos para ser felices, estamos hechos para sobrevivir. Y estamos hechos para sudar, para trabajar duro, trabajar fuerte, con el sudor del trabajo. ¿Por qué? Pues porque venimos así desde Adán y Eva. Y esto lo tenemos inculcado genéticamente y a nivel, lo traemos ahí a nivel ancestral. Por eso es tan importante dar este cambio de conciencia, dar un punto de vista alternativo que funciona a todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo sabemos que funciona? Pues porque las personas que reciben fortalecimiento se sienten mejor. En mi caso, y aquí si no me paran yo sigo hablando, en mi caso, de hecho fue Victoria la que me invitó a conocer el fortalecimiento energético vibracional. Yo ya había conocido otras técnicas, había estado, pero no me terminaban de vibrar, o por lo menos no me hacían el match que yo necesitaba. Hasta que conocí el fortalecimiento energético vibracional, y fue como conectar con algo, recordar algo que de alguna manera yo ya sabía, y de ahí empezar a fluir en un estado natural. Cuando yo empecé a hacer esto, tenía muchos problemas de migrañas. Es verdad que las migrañas no me han desaparecido. Algunas veces tengo migrañas. Lo que sí es verdad es que cuando tengo migrañas ya sé por dónde me vienen, ya sé cuál es el estado que se me activa, ya sé cuáles son los factores desencadenantes, pero no, desde que empecé a hacer fortalecimientos y a hacer autofortalecimiento, no he vuelto a tomar medicación. Es decir, no he vuelto a tomar medicación, no he vuelto a tomar un analgésico, no he vuelto a tomar un antiinflamatorio. Yo era de las personas bueno, tenía una receta, ya tomaba medicación fuerte, pero si ha llegado el caso no tenía mi medicación, tenía que tomarme 2 y 3 ibuprofenos de alta concentración porque uno no me hacía efecto. Tenía que medicarme, tenía que taparme los ojos, tenía que meterme en la cama, incluso el ruido de los coches pasar por la calle
era horroroso, era un dolor horroroso, migraña, dolor en los ojos, malestar general, vomitar. Pues esto de que empecé a hacer los fortalecimientos más nunca, lo he vuelto a revivir. ¿Qué me ha permitido el fortalecimiento? Autodescubrir muchas partes de mí que sabía que estaban ahí, pero que igual no me había atrevido a despertar, a ver, a reconocer, a admitir que estaban ahí. Muchas veces pensaba que pues toda esta parte intuitiva, toda esta parte de percepción, intuición, decía, esto es demasiado raro, porque yo soy una persona de ciencia. Sí, yo estudié odontología, hice un máster en ortodoncia, en endodoncia, hice un doctorado. Sí, yo soy una persona de ciencia, soy una persona muy racional, muy cuadrada. Y siempre tengo todavía la necesidad de entenderlo todo. Y había muchas cosas que escapaban a mi entendimiento. Y esa es una de las raíces de mis cefaleas fuertes, de mis problemas de migrañas. Esa necesidad de ser tan mental. Entonces, en el momento que empiezo como a autodescubrir toda esta parte más emocional, toda esta parte más intuitiva, empiezo a dejarme fluir. A veces, evidentemente, esto no es una línea en ascenso, que todo es maravilloso y todo ocurre súper guau, sino que a veces hay pues lo que llaman noches oscuras del alma, y donde todo entra en conflicto, pero que esa oscuridad que de repente hay, cuando eres capaz de torearla, de pasarla, de entenderla, de abrazarla, porque es tu propio lado oscuro el que se te revela, y cuando entiendes que para que exista la oscuridad necesariamente tiene que haber luz, es cuando es más fácil saber que estás en el camino. Es más fácil saber que vas por donde tienes que ir. Es más fácil decir no a lo que tienes que decir que no, y es mucho más fácil mantenerte y decir sí por donde tú sabes que has de caminar. Yo creo que el ser humano, la mayoría de las ocasiones, está en estado de desconfianza, de miedo, de no saber qué decisión tomar. Pero de eso se trata la vida, de vivir la dualidad. Por eso estamos aquí. Yo creo que este es el mayor aprendizaje que tenemos. La mayoría de las Exacto, veces, lo que les digo a exacto. las... Y ahí te voy a detener, ahí te voy a detener un momento, porque cuando hablas Sí, de tú dualidad, deténme, porque si no yo aquí hablo y no cuando paro. hablamos de dualidad es cuando, para hacerlo, irlo haciendo más práctico, ¿no? Porque tú lo dijiste al comienzo, así como somos fortalecedores, podemos ser debilitadores. Por eso en el fortalecimiento nosotros hacemos un barrido, es como un baile, y por eso la dualidad. Si hablamos de un positivo, hablamos de un negativo. Y no muchas veces lo que nosotros eliminamos en la realidad es solo lo que nosotros consideramos negativo, porque estamos en una era donde nos han dicho que entre más empáticos seamos, más conectamos con las personas. Y sí conectamos. Y me voy a permitir ser lo más popular sin herir susceptibilidades y sin que me pongan un pito, pero somos tan empatizamos tanto que nos dañamos nuestra propia vida. Lo estoy diciendo muy elegante. Nos dañamos nuestra propia vida, nos llenamos de cargas innecesarias. Y por eso en algún momento nos dijiste, no, a mí en particular me dejaron un comentario, pero ¿cómo un fortalecedor puede eliminar la empatía? Entonces es cuando, hablando de salud, si tú has prestado atención en nuestros fortalecimientos o los que hacen fortalecimientos Yuen, que es la base del fortalecimiento energético vibracional, eliminamos empatía, pues es la que más nos ha traído dolores físicos y es la que nos trae más contracción a nuestras propias decisiones. Nos hablan más las voces del exterior que nuestra propia voz interior. Y ahí empieza la dualidad. ¿Qué es mío? Realmente yo qué voy a fortalecer, lo mío o lo de los demás. Por eso es importante en fortalecimiento tener esas claridades. Muchas veces eliminamos lo que para el mundo debería ser fortalecido, la empatía.
Muchas veces para el mundo debe ser más coherente fortalecer y buscar que el diagnóstico que nos dieron tenga un tratamiento y posiblemente es un diagnóstico errado, un diagnóstico equivocado, y nos enganchamos en ese diagnóstico y sufrimos. Otros nos rebelamos, pero la mayoría sufre y la mayoría trae consigo oscuridad, valiéndome de tus propias palabras. Entonces, fortalecimiento energético vibracional sí ha cambiado nuestras vidas, en particular si ustedes se devuelven a cuando nos lanzamos a ser fortalecedores en conjunto, eh, nos descubríamos con lo que para las demás personas son habilidades con las que nacen, canalizar, percibir, posiblemente conectar con entidades sin cuerpo, tener la facultad de conectar con secuencias numéricas que no estaban ni siquiera escritas en un papel. Eran cosas que cuando hacíamos el fortalecimiento, inicialmente los 2 y luego fuimos 4 y así con todo lo que la energía ha presentado, pues son manifestaciones que para mí particularmente me han dejado gratamente abrumada, porque he entrado en estados de risa donde, ay, lo que yo pensaba, porque yo también era sumamente cerebral. Ahora utilizo el cerebro para cuando lo necesito en consulta psicológica. Hasta eso he aprendido. En qué necesito ser así y en qué necesito no serlo y cuál es la herramienta que le sirve me sirve y en particular cuál te sirve a ti y he aprendido a jugar con la caja de herramientas. Y es ahí cuando también agradezco el poder hacer este pare para que la gente se dé cuenta que no es repetir un guión por repetirlo, es vibrar con él. Y creo que ahí sí, Rizzio es para mí, porque él lo dijo, yo fui la que le dije, ay, voy a estudiar fortalecimiento energético vibracional, y dicen que es esto, y dicen que es lo otro, y como una niña que siempre les muestra a ustedes lo que se empieza a gozar, así pasó con él. Sin embargo, de los dos, el que mayor jugo le saca a lo vibracional es Rizzio. Y es ahí cuando yo me detengo y te pregunto, de tu campana tibetana, que fue lo primero que escuchamos y que es maravilloso escucharla. Me regocija mucho ver ese avance cuando te escucho hacer la vibración desde tu cuerpo. ¿Qué te ha aportado a ti hacer este tipo de ejercicios vibracionales? Pues es la primera vez, me acuerdo que al maestro José Alonso Bermúdez, que fue nuestro maestro, nuestro maestro fortalecedor, y desde aquí le doy las gracias, gracias infinitas por abrir un mundo maravilloso. Súper agradecido y bueno, seguramente volveremos a coincidir en cualquier momento. Y me acuerdo que después de hacer, pues recibir las clases, recibirlo como las bases, pues con esa dedicación de enseñar, nada, y siempre nos instaba tú fluye, tú fluye. Claro, yo creo que no sabía este hombre lo que se metía. Y yo tenía de una tía, yo soy venezolano y una tía de Venezuela me regaló hace muchos años, me había regalado una campana hecha de bronce con unos rubíes. Y es una campana que tiene lo que pasa es que yo creo que aquí no se ve, que tiene como, es un muñequito, no sé, inca, prehispánico, ¿vale? Por allá. Y había un momento, esta campana, siempre estaba ahí a mi lado. Y de repente empecé a practicar los fortalecimientos, a hacer autofortalecerme para sentir la energía. Y de repente había un momento en que yo sentía la campana. Es decir, yo todavía no lo había tocado y había un momento en el fortalecimiento que yo sentía la campana. Porque todos aprendemos igual, empezamos a leer un fortalecimiento, a fluir, todo lo aprendes y tal, y vas sintiendo la energía. Y como que esa energía se va manifestando de alguna manera. Y esto nos pasa a todos. Unos más rápido, otros más lento, pero nos pasa a todos. Y yo sentía escuchaba la campana en mi fortalecimiento. A veces en un paso, a veces en otro paso, hasta que llegó el día que tenía la campana ahí, es decir, de manera
inspiracional e intuitiva, cuando yo estaba haciendo, de repente dice ¡cling! Y esa fue la primera vez en tocar la campana. Ese quedó grabado, pero fue tan diferente que la gente me preguntaba y mi maestro me preguntó que cómo me sentía, que cómo lo hacía, y me dijo, tú fluye. Pues empezó con la campana, y durante un tiempo, pues, fuimos incluyendo la campana. Más adelante, haciendo fortalecimiento, porque me gusta hacerlo ahí épocas del año, que cuando voy a la playa o estoy en la naturaleza, me gusta hacer fortalecimiento y meditación en la naturaleza. Y estando en la playa, me habían regalado una caracola. Y yo escuchaba la caracola cuando estaba haciéndome autofortalecimiento. Y en un momento, en el fortalecimiento, tenía la caracola que me habían regalado, y yo ya había soñado sonando la caracola o algo así, porque había visto una película o algo así. Ahí se me mezclaron varias cosas, y en el fortalecimiento hubo un momento en que empecé a tocar una caracola. Eso fue esas primeras ocasiones, y ya después, más adelante, es cuando empecé, en vez de usar la campana, la caracola, empecé yo a hacer los mantras vibracionales. Y esto de los mantras vibracionales no fue que un día agarré, me senté y lo hice, sino que también tuve un sueño donde vivía una especie de iniciación, por decirlo de alguna manera, y me decían que cantase mi alma. Me decía, permite que tu alma cante. Y yo decía, pero esto yo no sé cómo es. Yo no sé, me dice, pues solamente déjate. Y era como, el sueño era como, yo estaba en un círculo, y habían como 12 maestros, y yo era el 13, y yo estaba en el centro, y me decían, deja que salga el sonido, deja que salga el sonido. Y a partir de ahí yo me veo en el sueño, pues como empieza a salir el sonido. Y al principio eran mantras de diferentes, es decir, que se iban como entremezclando unos con otros. El maestro José Alonso, pues nos empezó a enseñar unos mantras también, que eran vibracionales, pero que tenían unas vocales, unas consonantes, y había una manera de hacerlo. Hasta que de repente, en uno de esos sueños, pues solamente era un sonido. Los sonidos inicialmente, porque yo me estaba escuchando los fortalecimientos, eran de una manera. Y a medida que he ido evolucionando, también ha ido evolucionando el sonido. Y yo nunca he hecho ni canto ni preparación de voz, además yo tengo una voz súper aguda. Nunca he hecho nada. De hecho, no, lo que me he dado cuenta con el tiempo es que cuando hago los mantras vibracionales para relaciones, yo escucho varios audios de relaciones y son similares. Y no es porque yo me lo sepa, sino es porque salen en el momento. Por eso nunca tampoco los mantras vibracionales son exactamente iguales en el mismo fortalecimiento, en el mismo paso, en el mismo punto, porque es algo energético. De hecho, hay fortalecimientos donde hay más parte vibracional que en otros. En otros donde no hay parte vibracional, pues porque la energía no se manifiesta de esa manera. Y luego hay personas con las que trabajamos en sesiones donde hay mucha parte vibracional y hay muy poca parte verbal. Y otros donde hay mucha parte verbal y menos vibracional. Y otras donde, mira, hoy he tenido 2 sesiones donde no ha habido parte vibracional. Es decir, por haber no ha habido ni fortalecimiento. Solamente ha habido, pues, hablar, trabajar, verlo desde otros ángulos y puntos de vista. Ok, pero entonces hagamos un par ahí, porque les quiero recordar que el inicio del fortalecimiento muchas veces ni siquiera requiere que tú verbalices. La persona puede llegar al espacio físico en el que estás y tú haberla percibido, como me ha sucedido, haberla percibido antes de que llegara a la sesión. Y no es soñado, no es visto a través de un sueño, sino haber percibido esa energía antes de que llegara a la sesión. Ni siquiera porque, pero fue que te llamó, programó la sesión. No, la energía que se manifiesta en ese espacio es quizás algo que tú dices, ya lo había sentido, ya lo había percibido,
tú y yo ya habíamos tenido este encuentro. Y el fortalecimiento muchas veces se lo estás dando es a partir de esa conexión. Cuando nuestro maestro nos empezó a guiar en fortalecimiento, nos dijo, el maestro Can Yuen hace en su mayoría fortalecimientos solamente viendo a la persona. Le pregunta Exacto. qué diagnóstico o el motivo de su consulta y la persona le va contando. Y desde que la persona le va contando, él la va fortaleciendo. Y en verdad nosotros empezamos a evidenciar eso cuando en sesión, por algo muy diferente a lo que es fortalecimiento que me ha pasado a mí, que quizás es calidad frecuencial, que la calidad frecuencial llegó a mí y el pulso corazón llegó a mí por un sueño que tuve cuando hacíamos los fortalecimientos los 4, que esa noche, esa madrugada, les puse un audio muy, muy alterada, pero bien, en el sentido de que era eufórica, porque yo no había escuchado que algo o alguien me hablara al oído. Y hasta este año, amigo mío, vine a entender, no sé si lo recuerdas, que te dije, que les dije en su momento, me hablas de una yarda 8. Da el camino, da el paso hasta la yarda 8. Pues he llegado a mi año 8 de mi desarrollo personal. Entonces hice como, ¡wow! Cuando hice el conteo de qué hay para mí en este año que no hubiese habido antes, hice el conteo. Yo, hoy estoy en el año 8 de mi desarrollo personal, de haber elegido la transformación para mi vida, que vamos a crear a partir de, y fue cuando me llegó, ok, esta era la yarda 8. Entonces me devuelvo a lo que les estaba diciendo. Muchas veces nosotros los estamos fortaleciendo a ustedes en la comunidad sin ni siquiera estar haciendo un día de fortalecimiento o estarles convocando con el fortalecimiento. Es más, cuando les convocamos al fortalecimiento, la energía de ustedes ya está creando ese fortalecimiento, ya nos está indicando por dónde movernos. Posiblemente los que nos vean en diferido perciban esa energía, otros no. Sin embargo, la energía de los que han elegido mantenerse con nosotros en la conexión de fortalecimiento se percibe aún en la sesión. No puedo decir con nombres, no se dice con nombre propio, pero es una energía, ni con género, pero se percibe cuando una persona muestra qué es lo que se requiere. Y creo que esa es la corriente que eso es lo que manejamos en la mayoría de corrientes energéticas. La energía va mostrando el camino y va mostrando por dónde conducirnos. Y cuando hablaba de lo vibracional, es porque mientras Ritzio muestra, escucha, llega, conecta con lo vibracional en vivo, yo siempre hago la vibración con mi cuenco tibetano, es mientras él fortalece, o el tercero o el cuarto fortalece. A veces, como les he mostrado, que me ha parecido como, wow, es, algo que es un regalo del creador, de la divinidad, es el poder hacer tiradas no muy largas, una triada, siempre se me ha mostrado, es una triada, 3 cartas que te muestran lo que la gente requiere fortalecer. Entonces, la invitación y como para ir cerrando este Zoom, para no irnos extendiendo, es, queríamos empezar a mostrarles los avances que particularmente hemos tenido nosotros, que son muchos más. Hemos impactado a mucha gente en consulta, hemos impactado a nuestras familias gratamente, ya por lo menos ya mi familia me dice, hazme eso que tú sabes hacer, que para los que me conocen desde hace tiempo, yo era en casa de Herrera Asador de Palo, entonces ya al menos me dicen eso, tóqueme y hágame de eso que usted hace. Entonces, eso es un avance para mí. Y para ir cerrando también queremos hacerle la invitación para que se autofortalezcan. Yo les cuento que creé un grupo en Facebook que no he movido mucho, que lo que he hecho es como volver a difundir la grabación y volver a dejar colgado mucho de lo que es el fortalecimiento que hacemos los domingos. Sin embargo, el grupo está creado para dejar ejercicios de autofortalecimiento y este año que estoy full
tiempo conectada con ustedes, pues vamos a empezar a dejar ahí mucho contenido de cómo lo pueden hacer ustedes. No tiene, eso no es místico, eso siempre les he dicho. A mí lo místico me aburre, me desgasta. A mí me gusta es lo práctico y lo fácil. Entonces, para decirles que vamos a empezar a dejar videos muy cortos, escritos de cómo poder hacer un fortalecimiento. eh, y algo que el profesor nos decía, el maestro José Alonso nos decía es, el fortalecedor debe tener la capacidad de autofortalecerse porque quien se fortalece, fortalece al mundo. Tú te vuelves una autoridad de fortalecimiento cuando tú te fortaleces a ti y empiezas a ver los cambios en ti. Y es ahí cuando les hago la invitación a autofortalecerse, sin expectativas, porque lo digo tal vez de manera muy brusca muchas veces, entramos en ese espacio donde si no vemos los resultados rápidos, que esta metodología sí los da, pero si no los vemos a nuestra manera no creemos. Y la invitación es también a que empecemos a creer en ese mundo de partículas, en ese mundo cuántico que ha hecho en nosotros la conexión con ustedes. Y también para que vayamos cerrando, ¿cómo te autofortaleces tú? Tú sí tienes una rutina, tú sí eres muy esquemático en eso. Cuéntame. Yo sí, la gente siempre me pregunta, pero tú te haces fortalecimiento. Yo digo, todos los días, varias veces. Sí. De hecho, yo tengo un fortalecimiento que fue de los primeros que utilicé, que se llama limpieza energética. Lo escucho todos los días. Dura 10, 12 minutos, me lo pongo, está en YouTube, me lo pongo a velocidad 1.5 y lo voy escuchando. En mi casa, todos, es decir, cuando voy a llevar a mis hijos escuchan fortalecimiento conmigo, limpieza energética. Luego me hago uno que yo llamo kit de rutina diaria. Me fortalezco la salud, el dinero, la conexión. Fortalezco estar conectado con el río de frecuencia. Todo lo bueno me sucede. Todo lo que me ocurre es para mi mayor beneficio. Y me fortalezco desde ese punto de vista conectado con la más alta vibración disponible. Y todo lo que ocurre en mi vida siempre es para mi mayor beneficio. Para ahora, bueno, iré escribiendo por aquí si alguien tiene preguntas y así lo contestamos de una vez. Mónica que siempre está conectada contigo. Te tiene la pregunta. Mira, Oye, esperad un Rixi, segundín, un antes de segundo. Cuando recordar esto, en promedio se sabe que tenemos 90.000 pensamientos al día. Solo en promedio tenemos un 15% de pensamientos positivos, pensamientos empoderantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el 85% son negativos debilitadores. Entonces, a poco que empecemos a cambiar el chip y empecemos a tener pensamientos empoderantes que nos fortalezcan, ¿esto qué va a hacer? Generar emociones, sentimientos que nos fortalecen. ¿Esto qué va a hacer? Generar ideas, favorecer decisiones que nos fortalezcan y nos lleven por un mejor camino. Y esto va a traer los resultados que queremos. 100%, 100%, los fortalecimientos siempre te van a funcionar. Pero somos seres multidimensionales. Todo se crea primero a nivel energético, luego pasa por un nivel emocional, pasa por un nivel álmico, pasa por un nivel espiritual, hasta manifestarse en el nivel físico. Entonces, hasta que no comprendemos esto, que el cambio empieza con una simple percepción de lo que estamos viviendo, hasta que no somos conscientes de eso, pues creemos que no está sucediendo nada. Y entonces entramos en bucle, en la parte negativa, y esto nos debilita y nos quita todo ese fortalecimiento que hemos hecho. Entonces no seamos nuestros peores enemigos y vamos a aprender a autofortalecernos, a ser proactivos y sobre todo a creer en nosotros mismos. No creer en Vicky, no creer en mí, sino a creer en nosotros mismos que somos dioses y diosas en acción.
manifestando y creando en cada instante, en cada momento. Así que bueno, genial. Moni, cuéntame. Hola, buenas tardes. Vixio, antes de yo saber que estabas en YouTube y en Telegram, no sé cómo di contigo y en una aplicación, ya no me acuerdo cómo, y ahí te seguía y te escuchaba. Y ya después, en YouTube y aquí en los fortalecimientos, ¿por qué aceleraste la velocidad? Nada más esa es una pregunta que tenía desde hace mucho, porque ya tus fortalecimientos los haces muy rápido, no sé si son leídos, son memorizados, nada más es una inquietud. No, pues mira, realmente antes eran más lentos porque eran leídos. Ah, ok. Entonces, ahora son memorizados. Y entonces, no solamente memorizados, sino que Sentidos. muchos fortalecimientos son guiados. Entonces, Ah, claro, el flujo energético va tan rápido que yo intento más lento, pero cuando yo intento más lento es como que pierdo conexión. Pero estoy trabajando eso para hacer más lento. Entonces, yo que le digo a la gente que me ve en YouTube y me dice, es que es muy rápido, yo le digo, por favor, darle a la bolita de la velocidad y ponerlo en 0,75 o en 0,50 y me oís más lento. no, Hasta es que yo... que el problema es de que yo sentía, bueno, no el problema, aquí no hay problema. La situación es que yo pensé que era lo contrario, que ahora ibas leyendo y estaba muy rápido y nada, eres guiado. Entonces tenía siempre esa inquietud. Muchas Claro, gracias por aclararlo. entonces, al principio los leía y ahora, pues igual siempre hay una parte inicial que es la parte de relajación, conexión contigo. Y si os dais cuenta, en esa parte siempre es más lenta. Y hay una parte que es como cuando voy como en el 20-30%, que hay como que se empieza a acelerar. Hay otras partes que igual hay gente que lo empieza a percibir, porque hay gente que dice, es que hay veces que hay momentos que como que te callas. Pues es que es momento de que es fortalecimiento no verbal. Entonces pasa eso. Pero esto, por ejemplo, me ha pasado creo que hice hace 2 días uno, y hay un momento que dice, es que es como si de repente estás con los ojos cerrados y te callas. Yo digo, bueno, no es que me he quedado dormido, es que ese momento es de fortalecimiento no verbal. Entonces sucede eso. Pero estoy trabajando esta parte de intentar hacerlo más lento, pero bueno, esto es como, pues es práctica. Y De no entonces lo que irte, sucede, de no irte. Es que exacto, Vicky me dice, Vicky, es que yo me voy. A mí me conectan. Yo dije, pues claro, si tú estudiaste Theta Healing y tú practicas meditación de Theta Healing, pues para los que tienen esa práctica, perdón que sea tan como tan coloquial, es como llegar y enchufarse, ay, su cuerpo, claro. allá está su espíritu y todo lo que Claro, pueda fluir. yo antes de hacer fortalecimiento energético, claro, yo estudié Theta Healing. Bueno, ya he estudiado un montón de técnicas antes. Lo que pasa es que Exacto, la técnica que más me conecto es si estoy grabo, voy, sanación cuántica, terapia holística, maestro del agua, es decir, muchas técnicas. Y la técnica que más resonó conmigo, por decirlo de alguna manera, para hacerlo en directo, en abierto, fue el fortalecimiento. ¿Por qué? No lo sé. exacto. Y es así como también ustedes muchas veces, si han podido conectar con nuestros Zoom, hemos también introducido la calidad del frecuencial, el pulso corazón, el telecudé, algunos comandos verbales de Access y muchas otras metodologías porque nos gusta estar en esa combinación. Nos gusta llegar en esa conexión y mostrarle a la gente, si nosotros lo podemos, ustedes lo pueden. Creo que eso es lo que nos mueve. Nos mueve el que somos evidencia de que dos profesionales de la salud, Ritzio en su parte de dental, oral, y yo en mi parte de psicología mente, pues lo hemos podido hacer, lo hemos podido avanzar y aportarle a la vida, a nuestras vidas, muchas herramientas energéticas que quizás para este tipo de profesionales que son tan estructurados, tan de ciencia, no existen, no son avaladas, son pseudociencias. Y para nosotros, y nosotros somos la evidencia de que debemos ir de la mano, somos Exacto. holísticos, somos complemento lo uno de lo otro.
Y ya que vi que Angélica terminó sus 3 niveles de método, no sé si los demás han escuchado y siempre les he dicho, así tomes un nivel, si tú sientes el empujón de ser contribución como nosotros y venir un domingo y enlazarte con nosotros y hacer un fortalecimiento, Angélica, bienvenida. Bienvenida, déjanos tus datos, déjanos conocer más de ti, porque puede ser que alguien en el mundo requiera tanto en tu energía, conectar con tu energía como cuando conecta con la nuestra. Y no olviden que los fortalecimientos los hacen, son ustedes. Nosotros no sabemos, lo único que nos diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no sabemos los 34 comandos, el guión de cómo hacer el barrido de derecha, derecha y demás, pero por lo demás, ustedes son energía igual que nosotros. Entonces les dejamos la invitación y dejo que cierre mi amigo Rizzio este encuentro, que como siempre te lo agradezco, porque yo nunca antes había tenido en la vida a alguien que se desvelara por mí. Para mí, como siempre, es un placer. Pues cualquier persona, si alguien tiene alguna duda, pregunta, pues escríbela por aquí. A mí me encanta que me pregunten. Es decir, me encanta que me pregunten porque cada pregunta es una oportunidad, no solamente de mostrarme, sino de autodescubrirme. Y de ver cómo vamos cambiando, porque nunca somos los mismos. Siempre es lo único que es continuo en la vida, el cambio. Y cuando estamos abiertos al cambio, estamos abiertos a las infinitas posibilidades. Y esto es realmente lo que nos mueve. Mirar, durante mucho tiempo yo pensé que igual lo más importante era ganar dinero, tener dinero, vivir bien y todo eso. Pero a veces la vida te muestra que a pesar de que tengas todo eso, la felicidad no está vinculada con eso, sino que la felicidad está vinculada a hacer aquello que te apasiona, a hacer aquello que te gusta, a hacer contribución. Cuando eres contribución, cuando creas un legado, y un legado no es que dejes una herencia, un legado es que dejes una forma de pensar, una forma de ser, una forma de actuar. Cuando eres capaz de transmitir una mirada diferente del mundo y de ayudar a otros a fluir en sus propias vidas, sientes como un regocijo en el alma. Y eso son estados y momentos de felicidad, cuando ves que personas avanzan en su camino. Porque cuando cada uno avanza, realmente estamos avanzando todos. Lo que pasa es que a veces somos tan egoístas que nos estamos mirando solo nuestro ombligo. Claro, y ahí nos radica nuestra propia grandeza. Nuestra propia grandeza radica en apoyarnos, en servirnos los unos a los otros. Luego la gente dice, bueno, pero ¿por qué cobráis las terapias? Yo le digo, yo cobro las terapias porque yo soy doctor, de doctorado. Yo le digo, entonces, y que hacemos un montón de terapias en YouTube gratuitas. Ahí yo tengo en el canal casi 500 fortalecimientos. Entonces le digo a la gente, no cobramos por la terapia, cobramos por el tiempo que empleamos con las personas. Entonces le digo, pero cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. Porque yo creo que nuestras almas, cuando han hecho ese pacto para venir aquí, ya tienen, bueno, marcado algunos encuentros de cambio de conciencia. Yo creo que esta es una de las cosas que hacemos. Cambiamos nuestra conciencia, nuestro nivel vibracional cuando hacemos una terapia, sencillamente cuando conversamos y compartimos puntos de vista diferentes acerca de un mismo tema. No me quiero extender más porque si no esto se va a hacer larguísimo. Ya sabéis que a mí me encanta Mónica hablar. levantó la mano, Mónica levantó la mano. Sí, yo nada más quería decirles que me acordé justo de este Zoom, pero hace como los primeros que hicieron, donde compartieron sus experiencias de cómo empezaron y me encantó. Me encantó haber estado en aquel tiempo y haber estado aquí. Lo disfruté mucho. Gracias. No, gracias a ti, Gracias. Moni. Moni, eres un gran apoyo siempre. Gracias, Siempre. gracias. Y todas las personas, es decir, todas las personas que forman parte de la comunidad de Victoria, todas las personas que forman parte de mi comunidad, todas las personas que nos ven por YouTube, por las diferentes redes sociales, gracias de todo corazón. Porque gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestro
al contribuir, dando me gusta, compartiendo, estando con nosotros en los Zoom, viviendo esta experiencia día tras día, es que todos podemos crecer. Porque todos somos uno, siempre lo repito, todos somos uno, todos estamos creciendo al unísono y todos vamos agarrados de la mano y tirando para adelante. Porque al fin y al cabo se trata de eso, se trata de crear ese nivel de conciencia que nos empuje a todos. Que mucha gente pensará que estamos locos, que se nos ha ido la cabeza, que ahora sí fue verdad, que estamos de vuelta y media. Genial. Si ellos son felices así, perfecto. La gente me pregunta, Rixo, ¿pero por qué meditas todos los días? Hoy alguien me preguntaba, bueno, ¿meditas qué, 5 minutos? Yo le digo, de media 15 o 20, pero si lo puedo hacer 2 veces al día, mejor. Yo le digo, y si hay un día que tengo 1 hora, medito 1 hora. Y si no te cansas, yo le digo, no, al contrario, me llena de energía. Es decir, para mí meditar es un premio. Desde que ya llevo yo mucho tiempo meditando, pero desde que aprendí, para mí es cada vez mucho más fácil, mucho más, es decir, es placentero, pero placentero a nivel orgásmico. Es decir, es brutal. Me dice la gente, bueno, es que yo cuando lo hago, tal, digo, evidentemente necesita entrenamiento. Evidentemente necesitas estar ahí, tener la disciplina, hacerlo, estar y estar. Y yo le digo a las personas, yo voy y dejo a mis hijos en el colegio, me voy a trabajar, y si tengo media hora, medito 20 en el coche. Me pongo el despertador porque si no, me paso del tiempo. Entonces, cualquier momento es oportuno para conectar con tu propia divinidad. Muchos queremos conectar con nuestra divinidad, pero estamos tan ocupados que no somos capaces ni siquiera parar para estar con nosotros mismos. Así que tenemos que aprender a escucharnos, aprender a conectar con nosotros mismos, porque no cuesta dinero, depende solo de nosotros y simplemente tenemos que estar en disposición de hacerlo. Así que poco más. Para mí, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias de todo corazón y nos estamos viendo muy pronto. Para mí es un placer, un verdadero placer estar aquí Nos con todos estamos vosotros y viendo, siempre compartir con vosotros. nos estamos viendo por Instagram, pero no las digamos Ah, todavía. ah, No los novedades, digamos. novedades. Que nos Eso es. busquen en Instagram. Dejémosle la Eso tarea. es. Un Nos fuerte estamos abrazo. viendo. Un Cuidaros abrazo, mucho. amigo. Bye, bye. Gracias. Chao.